Hola a todos, bienvenidos a esta exposición sobre focusing. Mi nombre es Carolina Hades y del otro lado de la pantalla está Mauricio Gutiérrez Nebuloni. ¿Qué tal? Y bueno, bienvenidos a esta exposición sobre focusing. Queremos agradecerle a Ilse de Jesús por la invitación y también a Andrés Sánchez Bodas por tejer este puente y acercarnos a ustedes para presentarles esta metodología científica creada por Eugen Gendlin, que es un filósofo y psicoterapeuta. Focusing. Bueno, vamos a empezar a compartir. Y muy bien. En PowerShare somos nosotros. Si quieren pueden acceder a nuestra página y leer un poco de los artículos que escribimos y nuestras investigaciones. Y vamos a empezar por hablar sobre el neologismo focusing. Focusing en realidad no tendría una traducción literal, ya que Gendlin, cuando desarrolla esta metodología, se da cuenta que no hay palabras para describir algunas cosas, entonces comienza a inventarlas. Una de ellas es focusing, que da nombre a esta metodología, que si lo tradujéramos podríamos decir que es algo así como enfoque corporal, pero la realidad es que es focusing, ¿no? Gendlin nos dice que el sentirse mal es la sabiduría de nuestro cuerpo que nos empuja hacia lo que nos hará sentirnos bien. Toda mala sensación es energía potencial hacia un modo mejor si le concedes un espacio para que se mueva hacia su natural dirección de bienestar. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que el cuerpo sabe cuál es esa dirección de bienestar. Sabe cómo curarse a sí mismo, ¿no? Vamos a ver brevemente un poco de su biografía. Bueno, Gendlin nace el 25 de diciembre de 1926 en Austria. A los 13 años se exilia a los Estados Unidos por la persecución nazi y ya ahí pasa algo curioso que le llama la atención al joven Gendlin, y es que su papá tenía todo listo para escaparse, y tenían que estar al otro día a la mañana temprano en un lugar en donde iban a ir todas las personas que iban a salir del país. Pero cuando llega a su casa la noche anterior, habla con su familia y dice, algo no me cierra. No tengo, algo no me vibra bien de esto. Entonces no van a ese lugar que habían quedado en ir. Resulta que toda la gente que fue a ese lugar terminó en un campo de concentración. Esa es una linda anécdota para podríamos decir que desde ahí empezó a preguntarse Gendlin, ¿qué es eso que nos pasa, que nos hace tener como una sensación corporal de algo que no está bien o que sí está bien, ¿no? Y que no es lógico. Bueno, Gendlin llega a la Universidad de Chicago para ser filósofo, ahí conoce a Carl Rogers, de quien fue discípulo, colega, fueron muy buenos amigos también, colaboró en la creación del enfoque centrado en la persona, fue, bueno, investigador, terapeuta y formador, y ha tratado siempre el acercamiento entre sus dos pasiones y sus dos amores, que es la filosofía y la psicoterapia. Bueno, en 1978 escribió Focusing, un bestseller, y es conocido por haber desarrollado la filosofía de lo implícito y Thinking at the Edge, que sería algo así como pensando desde el borde. Bueno, sus libros y artículos lo avalan como uno de los mejores filósofos e investigadores de la psicoterapia actual, y fue galardonado como psicólogo del año, personaje destacado por la APA, fue el primer premiado por esa asociación. Y bueno, vamos a ir entonces a las fuentes filosóficas, Caro. Dale. ¿En dónde abreva los conocimientos de Gendlin? Su filosofía está basada en filósofos fenomenológicos como Kierkegaard, Wittgenstein, me dejaste la parte más difícil, Dilthey,
Husserl, Heidegger, Buber, Sartre y Merleau-Ponty. Son todos precursores de esta filosofía experiencial, que es donde él va a trabajar y desarrollar esto que estamos iniciando a conocer juntos, que es el focusing. Algo interesante que lo que propone Gendlin es que focusing es una metateoría, es una teoría que atraviesa la teoría desde donde trabajemos. Entonces es interesante, no es que tenemos que o hacemos focusing o hacemos otra cosa, sino que focusing es como una filosofía, una manera de ver el mundo. Entonces nosotros podemos hacer lo que hagamos y atravesarlo con focusing. Eso es algo que a mí me parece como muy, muy interesante. Bueno, Gendlin nos va a decir que la experiencia es una gran riqueza. Pensamos más de lo que podemos decir, sentimos mucho más de lo que podemos pensar y vivimos más de lo que podemos sentir. Y todavía mucho más. En focusing van a encontrar mucho esto de y más. Es todo eso y más. Siempre hay más. Queremos presentarles, así, hacer apenas un approach, una presentación de un concepto enorme, enorme, enorme que que es el experiencing. Otra vez nos encontramos con una palabra en inglés, claro, Gendlin vivía en Estados Unidos, escribía en inglés. Si nosotros tradujéramos experiencing sería algo así como experienciando, pero no es la traducción exacta. La partícula ing en el término experiencing indica que la experiencia se considera como un proceso. Ahí está un poco de la idea de este concepto de experiencing. El término experiencing denota toda experiencia visualizada en términos de un esquema procesal, ¿no? O sea, nos consideramos en proceso continuo y siempre, para siempre. El término experiencing intenta suministrar la idea de un proceso para determinar una teoría de la experiencia. La palabra experiencia en psicología significa un suceso psicológico concreto, por lo tanto, el experiencing es un proceso de eventos concretos pero en marcha, que todo el tiempo están cambiando, ¿verdad? Finalmente entendemos por experiencing un proceso sentido. El experiencing es, por tanto, un proceso concreto, sentido corporalmente, el cual constituye la preocupación básica del fenómeno psicológico y de la personalidad. Gendlin lo que le va a aportar, sobre todo, a la psicología es el cuerpo. El cuerpo entendido como un todo, ¿no? El cuerpo entendido como pensamientos, sentimientos, sensaciones, y todo eso va a formar parte de este proceso de conocimiento y de, podríamos también decir, de sanación y de camino hacia lo mejor, hacia la vida, va a decir él. El enfoque que nos propone Gendlin y otros filósofos en esta nueva postura permite poder examinar qué relación existe entre el símbolo y esa dimensión sentida de la experiencia, donde se habla que entre esos esquemas lógicos y la percepción sentida del símbolo existe una experiencia prelógica que se encuentra en nuestro cuerpo a nivel de lo explícito. Aquello que conocemos, y lo implícito, eso que nuestro cuerpo sabe, pero es desconocido para nosotros. Al referirnos directamente a la experiencia, debemos pensar en esta como una corriente de sensaciones parcialmente formadas y sostenidas en cada momento. A todo esto, le llamamos experiencing. ¿Vamos bien, Caro? Sí, para mí genial. La idea es que Gendlin siempre se interesó por comprender cómo se forma el significado. Y él se fue dando cuenta que el concepto se forma a través de entidades corporales que tienen la información global de cómo vivimos una situación. Entonces fue avanzando en su teoría para descubrir cómo es esta relación entre el símbolo y esta dimensión sentida que permanentemente llevamos adelante a través del cuerpo. Entonces, lo que
Ah, dale. No, no, dale, dale. Ok. Entonces, lo que él se va dando cuenta, que hay una interacción sumamente importante entre esas sensaciones corporales que aparecen, que tienen un significado y que él va a llamar sensación sentida, piedra fundamental en toda su psicoterapia experiencial, que en breve vamos a contarles qué es, y la dimensión verbal. Y no solo eso, sino que hay una situación que determina circunstancias que llevan adelante la comprensión global de esa situación, de ese momento determinado. Es decir, hay una interacción entre estas tres entidades y lo que va pasando sentidamente en el cuerpo. Entonces, ¿qué es focusing? Podríamos preguntarnos. Y podríamos decir algo así como, es una metodología científica creada por Eugene Shendling que enseña cómo atender y comprender lo que nuestro cuerpo sabe de nosotros y de nuestro entorno. Shendling lo que va a decir es que él observó cómo las personas procesan determinadas situaciones de la vida y cómo es que van hacia adelante, cómo es que avanzan en su proceso. Y descubre esto que él va a metodologizar como focusing. Pero él va a decir que es algo que observa que ocurre, que es innato en nosotros. Sí, Caro. Y que es independiente de, por ejemplo, la forma de llevar adelante la terapia o independiente incluso del terapeuta. Es algo que hace el cliente, el consultante, internamente. Es a partir de ese momento, cuando observa eso, que empieza a preguntarse qué es lo que hace el cliente, qué es lo que hace el consultante en ese momento para llevar su experiencia hacia adelante. Y descubre que hay una dimensión sentida y corporal a la que nuevamente nombramos como sensación sentida y ya en breve vamos a explicar, que permite la comprensión global de cómo vivimos una situación. Entonces, ven cómo se va, vamos acercándonos a esto que dijimos al principio de eso, hay algo ahí que me dice que no confío en esta persona, o que no me siento bien en este lugar. Bueno, es a ese algo al que nos estamos refiriendo. Es contactar con eso que además es físico, se siente físicamente. ¿Qué más podríamos decir sobre qué es focusing? Porque claro, la definición en realidad también se va moviendo conforme nos vamos moviendo. Por eso, bueno, traería el concepto que recién hablábamos del experiencing, es algo en continuo, no tiene una sola definición. Pero podríamos decir también que es un momento de conexión con uno mismo, con los otros, el medio, en interacción. En interacción. Es atender lo corporalmente sentido. Es una metodología científica, sencilla y profunda. Es un proceso continuo, deliberado. Hay que ir a hacerlo. Y con dirección propia. Es permanecer junto a algo que sentimos corporalmente, pero de forma ambigua. Y ahí hay una clave, y yo podría decir que es la parte más complicada, ¿no? Poder estar con ese algo que no tiene una forma definida. Porque si logramos estar con eso un rato, se va a transformar en un significado. O sea, ese símbolo va a tomar significado, pero necesitamos estar con eso ahí. Primero de forma ilógica, o antes que lógica, ¿no? Prelógica. Bueno, un poco más. Significa dedicar tiempo a atender ese lado interior sentido, lo que decíamos recién. Es una forma de atención corporal interior, deliberada y sistemática, que se produce en el silencio. Es sentir algo físicamente que no se puede definir aún. Y por ahí, no, también me sí, pregunto también que empiezan a aparecer mientras nos están escuchando, si, es parecido a no. Entonces, nos queríamos invitarlos a que también sepan que no es focusing y no lo confundan con otras cosas. claro. Focusing no es un proceso de hablarse a uno mismo, no es un proceso analítico,
no es una mera sensación corporal, no es solamente eso que siento, y no es solo ponerse en contacto con las sensaciones de tu cuerpo. ¿Ven? Y otra vez, es como es I. Bueno, ¿qué pasa en un proceso de focusing? Lo que pasa es que viene un alivio y un bienestar general, siempre, 100%. Siempre que hacemos un proceso de focusing, va a venir un alivio y un bienestar general. ¿Por qué? Porque hay algo que se siente atendido. Algo ahí fue atendido, algo que estaba y que necesitaba ser atendido, fue atendido. Entonces aparece un alivio y un bienestar general. Aparece fuerza y potencia, cambio, Gendlin habla de cambio, aceptación, liberación de energía vital y emergencia de significado, siempre. Un poco más tarde, un poco más temprano, pero siempre emerge un significado. Vamos a entrar ahora a una definición muy importante en focusing que tiene que ver con el cuerpo, que es de lo que hemos estado viniendo hablando y lo que aporta Gendlin, ¿no? Entonces, él va a decir que cuerpo es mucho más que la maquinaria física. Es parte de un complejo sistema para mantener la vida aquí y otros lugares, ahora y otros tiempos, en interacción. El cuerpo, sentido desde adentro, totaliza la situación global. El cuerpo humano vive de forma inmediata y directa cada situación y sabe cómo se siente su estado correcto. Nuestro cuerpo sabe cuál es la dirección de la curación y la vida, y si nos detenemos a escucharlo, a estar con eso, por medio de focusing nos proporcionará los pasos en la dirección adecuada. Podríamos decir que en esta definición de cuerpo, que es mucho más que, ¿no? que lo físico, digamos, es lo físico y más, y el contexto, y las personas que estamos acá ahora compartiendo esto, es todo eso es el cuerpo, ¿no? Si podemos permanecer con eso que está ahí, avanza, siempre avanza hacia adelante. Continuamos. Muy bien. Imagen más que conocida, el famoso iceberg, ¿no? Tenemos por fuera del agua lo explícito. Adentro y mucho más grande y casi infinito, lo implícito, va a decir Gendlin. ¿Dónde trabaja focusing? En la zona limítrofe entre lo explícito y lo implícito. ¿Algo más, Caro? ¿Sigo? Lo que quería compartirles es que los procesos de focusing y a través de la sensación sentida tenemos la capacidad de comprender globalmente cómo vivimos, qué hace que hayamos estado o no en una situación pasada, presente o incluso que puede venir. Por eso hacemos lo que está en el mundo implícito, tiene un acceso a lo explícito, a través de simbolizar la experiencia sentida. Muy bien. Vamos ahora a un concepto también bastante amplio y fundamental en focusing, que es la sensación sentida. Por definición, lo que este término intenta designar en su doble componente es que es un sentimiento o una sensación corporalmente vivenciada. Uno tiene la conciencia de que lo que está experimentando en este momento, que se está formando, no estaba ahí antes. Cuando entramos en contacto con esto que sería la sensación sentida y que en inglés es felt sense, tenemos la sensación de que se mueve, de que es vago, difuso y que se está formando todo el tiempo. Es en definitiva una integración de componentes fisiológicos, sensación real, localizada en una parte del cuerpo, afectivos, tiene tonalidad, sentimientos, y filosóficos, contiene el significado implícito de nuestras acciones, pero sin desplegarse todavía. ¿Ven cómo
vamos a esto de lo prelógico, ¿no? Estar ahí con eso que no tiene una definición clara, que no sabemos exactamente qué es, pero está ahí, sabemos, lo sentimos, ¿no? Y podemos ir de nuevo a esto de, no me siento cómodo acá. ¿Por qué? O sea, bueno, no sé, pero no me siento cómodo. Una pregunta desde Focusing sería, ¿cómo es eso, cómo se siente eso de no sentirse cómodo? ¿Dónde? ¿Tiene un lugar en el cuerpo esa sensación? Bueno, continuamos. La sensación sentida necesita un breve espacio de tiempo para que se forme y para que nosotros tengamos conciencia de que está ahí. Es necesario parar, ir hacia adentro y como esto de sentir el cuerpo desde adentro, ¿no? Es una sensación global, vaga, difusa, ambigua, corporal y fuente de significados. Algunas características de este concepto que llamamos sensación sentida o felt sense. Se constituye en la zona limítrofe entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo explícito y lo implícito. Tiene al principio una cualidad confusa y a la vez es única e inconfundible. Esto es genial, porque a la vez que es confusa y que no es clara, es inconfundible, está ahí. No podemos ni explicarla, no hay palabras, pero está. Sabemos que está ahí. Se experimenta corporalmente. Y se experimenta como una totalidad, un dato único de una complejidad interna. Por eso esto de como si no hubiera palabras para explicarla. Se mueve mediante pasos, se modifica y abre paso a paso. Estando ahí con eso, ¿no? Mediante características, buscándole características, se va moviendo, se va definiendo, podríamos decir. Cada paso nos acerca a ese self nuestro que no es definible en términos de contenidos. Eso también es interesante en Focusing. No son tan importantes los contenidos, la historia, sino permanecer ahí con eso, estar ahí con eso. Los pasos procesuales proceden su propia dirección de crecimiento. Y solo retrospectivamente podemos explicar cada paso. Solo luego del proceso podemos dar cuenta de ese proceso. Por eso es tan importante poder estar ahí con lo no lógico, con lo que no tiene una explicación clara. Poder estar ahí con eso, sintiéndola, encontrando palabras, frases, imágenes. En Focusing hay muchas imágenes. Para luego permitir que aparezcan esos significados a través de esos símbolos, ¿no? ¿Muy bien, Caro? Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer un proceso de focusing? Pausar. Necesitamos hacer una pausa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esta pausa, Caro? Gendlin la llamó una pausa revolucionaria. Es parar para ir hacia adentro. ¿Cómo se siente adentro eso que estás viviendo, eso que has vivido? Es ir a ese lugar interno, fuente de conocimiento. Y necesitamos parar. No es necesario el silencio externo, pero sí es necesario como un silencio interno que permita ir a escuchar la integridad de lo que hay en nuestro mundo interno. Y eso es fundamental para dar lugar al proceso de focusing. Como si, imagínense que en este momento, un ejercicio ya mismo, ahora, pararan y fueran ahí, a ese lugar del cuerpo que estamos hablando, ¿no? Como a sentir el cuerpo desde adentro, y puedan entrar en contacto con lo que están pensando y sintiendo en este instante. Por ejemplo, de lo que está pasando ahora, de lo que están viendo, de esta presentación. Y además de poder entrar en contacto con las palabras de lo que están sintiendo y viviendo, y van pensando a la vez que nosotros vamos compartiendo esta metodología, poder también entrar en contacto con la sensación de eso que están pensando, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente incómodo? ¿Se siente... ¿Cómo es? Interesante, ¿no? Como encontrar esas palabras también.
quizás hasta imágenes. Bueno, ese ejercicio que están haciendo ahora es acercarse un poco a lo que tiene que ver con un proceso de focusing. Gendrin va a decir que es necesario identificar que un significado corporal no es una emoción, es mucho más, es más complejo, tiene contenidos de emoción y datos de la realidad, y es difícil ponerlo en palabras. La sensación sentida es mucho más sutil que una emoción. La emoción es súper fuerte. La sensación sentida es mucho más sutil que la emoción. Y entonces nos vamos a acercar a otro concepto que se llama acto interno. Nosotros le vamos a decir el modo selfie, ¿no? Que tiene que ver con este ejercicio que recién les planteé de ir hacia uno mismo. Dar vuelta a la cámara, ¿no? Como cuando nos tomamos una selfie. Mirarnos a nosotros mismos y poder sentir el cuerpo desde adentro. ¿Cómo nos estamos sintiendo en este instante, en este momento? Globalmente, en general, en total, ¿qué hay? ¿Qué sensaciones hay? ¿Cómo me siento? ¿Me duele alguna parte? ¿No? Como hacer una selfie hacia nosotros mismos. Y bueno, vamos a hablar de los pasos del proceso de focusing o instrucciones de doble nivel. Estos pasos serían 6. Es muy importante, a mí me gusta siempre aclarar que estos pasos son naturales. No es que en un proceso de focusing vamos a estar enfocándonos solamente en que el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, sino que si podemos despejar un espacio, como dice el paso 1, y empezar a dar con la sensación sentida, todo esto de todo esto que estábamos hablando, sentir el cuerpo desde adentro, ver cómo estamos, el resto se va dando como consecuentemente, ¿no? Como va a aparecer un asidero que tiene que ver con esa palabra, esa frase que se ajusta exactamente con la cualidad de la sensación sentida, o sea, con lo que nos está pasando, que a veces no tiene sentido, pero encaja. Es como nosotros sentimos, decimos, esta es la palabra, aunque no tenga el sentido del significado del diccionario, ¿no? Bueno, el cuarto paso sería resonar con el asidero, ¿no? Preguntarle a esa palabra si se ajusta bien o si hay que ajustarla un poco más. En general lo que pasa es que cuando encontramos esa palabra, esa frase, esa imagen o lo que sea, que se ajusta perfectamente con la sensación sentida, viene un alivio, un pequeño como, es esto, ¿no? Como, entonces, ahí como que damos cuenta que, ese es el asidero, esa es la palabra que se ajusta perfectamente con lo que en este instante estoy pensando, sintiendo y viviendo de lo que me está pasando. Preguntarle a la sensación sentida y recibir todo eso, poder estar con todo eso, ¿no? Con eso global que apareció. Bueno, vamos entonces a ver un poco cada paso. Caro, estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en esta sistematización que hace Gendlin para explicarnos lo que se produce en un proceso de focusing, el primer paso que él propone es este de despejar un espacio. Despejar un espacio es necesario para que avance el resto del proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a tomar contacto con todo lo que hay en nuestro interior y crear en nuestro interior un amplio espacio para poder recibir a la sensación sentida y continuar el proceso. Si este primer movimiento no se da, es poco probable que los otros puedan tener lugar. Imagínense que cuando ustedes van a hacer una actividad física o algo, necesitan hacer como un precalentamiento, ¿no? Necesitan hacer ciertas cosas para llevar adelante la actividad en sí. Esta sería la analogía que podríamos usar para despejar un espacio.
es necesario poder estar en contacto con todo lo que me está pasando, y a veces incluso hasta necesitamos ordenarlos, quizás tomar una distancia, tener una escucha de lo más amigable hacia todo lo que nos pasa en nuestro interior, para darle lugar a que emerja la sensación sentida, que es el segundo paso que vamos a ver ahora. La sensación sentida no es, recuerden, ya hablamos bastante de la sensación sentida, pero no es una experiencia solo mental, sino también física. Necesitamos encontrar el símbolo que ajuste a todo eso. En este segundo paso lo que hacemos es encontrar cualidades de esa sensación sentida, que es corporal, es difusa, todavía no está clara, pero tiene toda la información de cómo estamos viviendo una situación presente o cómo hemos vivido una situación pasada. Tiene la complejidad experiencial de cualquier situación vivida, y esto es lo interesante, y que va a moverse y va a generar movimiento en este tercer paso que vamos a dar, que es el asidero. El asidero es esa palabra, a veces es un gesto, a veces es una imagen, que, como dijo Mauri hace un rato, encaja perfecto con la sensación sentida. No podríamos pensar que puede ser algo o sea, tiene que ser perfecto, encaja perfecto, es esa palabra que puede explicar, es la emergencia del significado, ¿no? Que puede explicar las cualidades de la sensación sentida y que promueve a la vez un cambio corporal, como un alivio corporal, porque el cuerpo se siente escuchado, el cuerpo se siente recibido, y le damos lugar a que probar también. A veces necesitamos el cuarto paso, que tiene que ver con resonar con el asidero. A veces necesitamos ir ajustando para encontrarlo y que sea la cualidad, que sea la palabra, el gesto o el símbolo que encaje perfecto. Cuando esto sucede, no hay dudas que es así, ¿no? No hay dudas. Nos encantaría seguir con esto y mostrarle algunos procesos, pero es eso y no hay duda. Después aparece el quinto paso, que es preguntar. Tenemos la oportunidad de preguntarle a nuestra sensación sentida y que nos dé ese mensaje que el cuerpo sabe, pero que está en nuestro implícito y que ahora tenemos acceso en lo explícito. Para eso vamos a usar preguntas abiertas, vamos a usar preguntas libres de amenaza, preguntas que promuevan que esa información salga de lo implícito a lo explícito. Y el sexto paso tiene que ver con poder recibir, poder estar ahí con lo que aparezca, con darle la bienvenida a cualquier cosa, que sea que aparezca en nuestro interior. A mí me parece focusing maravilloso porque permite estar con cualquier cosa que aparezca. No tiene que ser algo bello, puede serlo como no. Podemos estar con ese algo ahí en mí que, ¿no? Hay algo en mí que, y puedo recibir todo eso. Esta capacidad de poder llevar adelante situaciones vitales comprendiendo que hay algo en mí que está de determinada forma, allana un camino hacia adelante, hacia el avance, perdón. Y es fundamental poder proteger ese cambio, cuidarlo. Por eso este sexto paso es tan importante. Después, lo que... dale. No, digo, ¿qué pasa entonces en un proceso de focusing? ¿Qué pasa cuando damos con todo esto, con estos 6 pasos que están proponiendo, ¿no? que propone Shendrin? Lo que pasa es que aparece un viraje corporal. Eso que estábamos hablando antes, que tiene que ver con el asidero, ese como alivio, ¿no? De haber llegado a la respuesta, aunque todavía no el símbolo no se haya vuelto se me fue la palabra, Caro, del símbolo al... Lo que querés decir, entiendo, a veces lo que tenemos que entender que en los procesos de focusing no necesariamente vamos a encontrar una solución a un problema, pero vamos a tener la comprensión global de eso y nos va a permitir un avance hacia adelante. Incluso poner en funcionamiento, tomar decisiones, cambiar algo, lo que sea que fuera que permita más adelante llevar una acción, ¿no?
solo al significado. Entonces lo que quería decir era, aunque todavía el significado claro y lógico no haya aparecido, sí aparece algo corporal, que es ese viraje corporal. En inglés va a decir Shendrin el body shift, ¿no? Como esa sensación de que algo se movió, aunque no sepa exactamente, como decía Caro recién, no es que se me solucionó la vida, ni que encontré la solución al problema, pero algo fue hacia adelante. Otra vez ese algo, ¿ven? Como es ese algo que me hace estar bien o estar mal en un lugar, o cuando conozco a una persona, confiar o no confiar, es ese algo. Shendrin va a hablar mucho de el algo, eso que está ahí, eso que me está pasando que no sé claramente qué es, pero que es, que claramente es algo, sin que sepa qué es. Lo que pasa entonces, para resumir un poco, en un proceso de focusing, es que se produce esa vueltita, ¿no? Como algunos le van a decir ese darse cuenta. Algo pasó, algo se movió. Entonces, ¿qué va a decir Shendrin de este término en inglés, como les decía antes, del body shift? Que es un movimiento interior corporalmente experienciado que se percibe como ambas cosas, que se ha producido un movimiento interno corporal, lo que quiere decir que la sensación sentida ha cambiado, o que ha cambiado la persona, porque se ha movido conforme se iban descubriendo los contenidos implícitos de la sensación sentida. Insisto en algo, sensación sentida es un concepto completo, global, es sensación sentida. No tiene tanto que ver con el significado de la palabra sensación y la palabra sentida. Es sensación sentida. Y en inglés va a ser felt sense. Algunos también le van a llamar sensación con sentido. Salvador Moreno López en México le va a decir sensación con sentido. Me encanta esa traducción también, ¿no? Es una sensación con sentido. En resumen, sería ese movimiento del cambio internamente percibido o experienciado. ¿Ok? ¿Algo más acá, Caro? ¿Avanzo? No, avanza. Muy bien. Tenemos un gráfico muy divertido para compartirles. De nuestra colega Nia Biu, francesa, colega francesa, entrenadora en focusing, que muy amablemente nos cedió este dibujo. Divertido dibujito que da cuenta de lo que es un proceso de focusing, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que estuvimos hablando hasta acá, podríamos decir que es algo así como esto. Siento algo ahí, ¿no? Tengo esta sensación, que a mí me encanta volver a decir, esta sensación de entro a un lugar y no me siento bien, o sí me siento bien. Conozco a alguien y es como si lo conociera de toda la vida, o no me da de fiar, como, ¿no? Como que no, hay algo que no me cierra. Tengo esa sensación que es corporal, pero no sé bien qué es todavía. Es una sensación vaga, difusa, ¿no? Y está ahí. O sea, es claro que está. Cuando permanezco con eso, cuando estoy con eso mediante esta pausa de la que les hablábamos, esa sensación se empieza a ser más precisa. Por eso, ¿no? En el dibujito podemos ver en el primero, hay como algo, ¿no? Todo un revoltijo, y luego empieza a ser más preciso. Ya tiene una forma, ¿no? En este caso, ya es un sobre. Eso contiene un mensaje, pero todavía realmente no tengo idea de qué es. Permanezco con eso, ¿no? Sigo estando ahí con esas características, ¿no? Acercándome a la sensación sentida, a la sensación con sentido que está ahí, eso que está ahí, que me hace pensar en, no confío, o, confío, esta persona la conozco hace mucho, qué bien me siento en este lugar. Entonces, ¿no? Como que me pregunto, ¿qué me querrá decir? ¿Cuál será el mensaje de que tiene eso ahí, que está ahí en mi cuerpo? Entonces, otra vez, ¿no? Seguimos quedándonos ahí con eso. Eso, ¿qué forma o imagen tendrá, ¿no? Entonces,
la idea de estar con eso ahí es permitir que emerja lo que sea. Puede ser imágenes, pueden ser palabras, pueden ser frases, oraciones, recuerdos, cualquier cosa. Pero es necesario estar ahí permitiendo que vayan emergiendo hasta que en un momento, recuerden, el asidero, en un momento, esta es la palabra o la imagen o lo que sea que da cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, ¡pum!, aparece eso que me quiere decir, ¿no? Es todos esos símbolos, y ese símbolo que involucra a todo y que encaja perfectamente, se transforma en significado. Entonces, por eso el simbolito de este personaje que está, podríamos decir, como contento. ¿Por qué? Porque algo dentro del cuerpo emerge y sale como potencia vital, ¿no? Va hacia adelante. Aunque no sea, repetimos, ¿no? Como, aunque no sea la clave, digamos, no es que resolví el problema, pero sí viene una sensación de liberación, viene una sensación de bienestar general. ¿Algo más acá, Caro? No, nada más. Bueno, perfecto. Creo que entonces hasta acá más o menos les hemos compartido un resumen muy resumido, de lo que tiene que ver con la metodología de focusing, esta metodología científica creada por Eugene Shendlin, y que es tan potente, poderosa, y que además es quiero reiterar esto, una metateoría. Y que No es, además tiene por además, detrás toda una filosofía. Tiene muchísimos componentes que hacen que focusing lleve adelante el proceso de cambio porque está sustentado en esa sensación sentida. Hay una concepción del humano muy interesante que Shendlin lleva adelante. Es, bueno, enorme, y con esto, bueno, queríamos un poco resumir para que tengan un acercamiento a lo que es focusing. Cualquier pregunta que tengan o duda pueden escribirnos. Ahí aparecían entonces nuestras redes, se las vuelvo a compartir. Pueden escribirnos con cualquier pregunta o duda que tengan, que les vamos a responder, y incluso en nuestra página hay un número también de WhatsApp al que pueden consultar si quieren saber algo más o si quieren profundizar en algo. Y bueno, Caro, creo que nos queda agradecer nuevamente a Andrés Sánchez Bodas, a Sánchez Bodas y Berneman, de institución de la cual formamos parte, somos profesores allí, damos la diplomatura en Focusing. Agradecerle a Ilse, yo desde Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina, y Caro desde Roma, Italia, en esta nueva normalidad y en este nuevo formato que nos acerca y nos permite también llegar a más lugares, tejer más puentes, conocer gente alucinante que trabaja en cooperación, como nos gusta tanto a Caro y a mí. Bueno, ha sido realmente un placer. Nos falta la parte de las preguntas, del intercambio. Claro, sí, nos falta un montón, pero bueno, también ya haber acercado esta introducción nos parece súper enriquecedor para vos que estás escuchando del otro lado. Y estamos disponibles para cualquier cosa que nos quieras acercar. Muchas gracias a todos y a todas, y a Ilse y a Andrés. Y bueno, nos vemos en una próxima, quizás en vivo. Dale. Muchas gracias. Saludos a todos. Escríbanos. Adiós.